Con su permiso, Presidenta. Amigas y amigos, el tiempo nos dio la razón. Por eso, desde septiembre de 2021, Acción Nacional votó en contra de la actual ley orgánica de la Administración de las Fuerzas Armadas de México, porque lo dijimos desde entonces, iban a pervertirlos. A las Fuerzas Armadas la iban a poner a hacer tareas que no eran acorde a sus funciones, a su disciplina y a su vocación. Morena no aprende de los errores. Morena destruye. Morena corrompe. Amigas y amigos, es tal la sed de corrupción de Morena y sus aliados que no solo contaminó y debilitó a la institución que tenía mayor credibilidad ante todo el pueblo de México, las Fuerzas Armadas y en especial la Marina. La corrompió hasta el tuétano porque la puso a hacer tareas que no le correspondían. Dijimos desde ese entonces, en el 2021, y lo volvimos a decir en la reforma constitucional, que íbamos a votar en contra porque no queríamos la militarización en el país. Y el tiempo nos dio la razón, porque hoy vemos que por culpa de Morena, la Marina manchó su uniforme de huachicol fiscal. Morena creó una red criminal para robar al pueblo de México y junto con agentes aduanales, servidores públicos y la Marina, empresarios y otros agentes aduanales, por lo menos se habla de 40, desfalcaron al pueblo de México quitándoles el derecho a tener hospitales, a tener mayor educación, a invertir en infraestructura, a invertir en seguridad. Desfalcaron al pueblo de México con 600,000 millones de pesos. Pero, como les decía al inicio de mi intervención, Morena no aprende de los errores. Acabamos de aprobar una ley aduanera con el voto en contra de Acción Nacional, porque les dijimos que esa ley, esas reformas no iban a ayudar en nada a corregir el robo del siglo con el huachicol fiscal, porque solo le daban más tareas, cargas fiscales a los agentes aduanales y no a los servidores públicos. Y lo dijimos en su momento que esa no era la ruta para combatir al huachicol fiscal, y aún así aprobaron esa ley, y al rato que vengamos a decirles el fracaso de esa misma política, poniéndole más cargas fiscales a los agentes aduanales y nada a los servidores públicos, van a venir a decir aquí que estamos nosotros inventando lo que todo el pueblo de México está viendo, como es el robo del siglo. Destruyeron además hace una semana la institución más sagrada de los mexicanos, que es el amparo, y siguen hoy con esta ley orgánica dándole más funciones civiles a las Fuerzas Armadas para darles mayores herramientas para que se corrompan, darle mayores herramientas para que en lugar de hacer sus tareas al servicio de los mexicanos y estar en alta mar cuidando a los mexicanos, van a estar en las aduanas con la tentación y con la corrupción por el frente. Igual el ejército mexicano haciendo tareas del orden civil que le corresponde a los policías y que no están ayudando en nada en el presupuesto para fortalecer a las policías locales. Por ello es que
Esta ley orgánica le da mayores atribuciones sin ningún control, sin ningún contrapeso, dándole todos los estímulos para violar los derechos humanos que hoy, más que nunca, han ido regresando al antepasado, quitándoles los derechos fundamentales a los mexicanos, que en lugar de ir progresivamente, vamos regresivamente hasta atrás. Y termino con ello, presidenta. Sin este control, sin este contrapeso, lo único que estamos haciendo es cosmética, diciendo que estamos ayudando al pueblo de México, otorgándole mayores facultades a las Fuerzas Armadas, y solamente estamos poniéndole en el tentadero para que se burlen de ellos y para manchar su uniforme de corrupción. Por eso, Acción Nacional votará en contra de esta regresiva ley. Por su atención, muchas gracias.